¿Sabías que, a pesar de siglos de investigación, hay un vacío inexplicable en la evolución humana que nadie ha podido llenar? Los científicos lo llaman el eslabón perdido, y su ausencia sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de nuestra historia. Es como si la pieza clave que conecta nuestro pasado con nuestro presente simplemente no existiera. O tal vez esté siendo ocultada deliberadamente. Desde los primeros fósiles humanos descubiertos en África hasta las modernas teorías sobre la evolución, siempre ha habido una pregunta que persiste: ¿cómo llegamos aquí realmente? Y aunque las teorías convencionales nos dicen que somos el resultado de millones de años de evolución, existen lagunas tan grandes en esta narrativa que muchos se preguntan si hay algo más detrás de nuestra historia. En este video, nos adentraremos en un viaje por los secretos mejor guardados de nuestra evolución. Exploraremos descubrimientos que contradicen las teorías oficiales, teorías alternativas que desafían la lógica y las razones por las que algunos creen que el eslabón perdido nunca será encontrado. Porque podría no ser de este mundo. Pero antes de comenzar, hagamos una pausa para reflexionar. Si realmente falta una pieza en el rompecabezas de nuestra evolución, ¿qué podría significar esto para la humanidad? ¿Qué secretos podrían estar escondidos, justo frente a nuestros ojos? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre nuestros orígenes. Porque a medida que avanzamos, descubrirás que este misterio es mucho más que un problema científico. Es una búsqueda de identidad, un reflejo de quiénes somos y de lo que aún no entendemos. La idea del eslabón perdido no es tan antigua como podríamos imaginar, pero su impacto ha resonado profundamente en la historia de la ciencia y la cultura. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando las teorías de Charles Darwin sobre la evolución revolucionaron nuestra comprensión del origen humano. Darwin propuso que los humanos y los simios modernos compartían un ancestro común, pero no tenía pruebas físicas de esta conexión. Esto dejó un vacío en la narrativa evolutiva, un eslabón perdido que aún nos elude. El término ganó popularidad cuando los primeros fósiles humanos comenzaron a emerger en Europa y Asia. Descubrimientos como el Homo erectus y el Homo neanderthalensis dieron pistas sobre cómo la humanidad pudo haber evolucionado, pero también plantearon nuevas preguntas. Estos fósiles no eran la conexión directa entre los humanos modernos y nuestros antepasados primitivos, lo que dejó abierta la búsqueda del eslabón perdido. En las décadas siguientes, los científicos trabajaron arduamente para llenar las piezas faltantes del rompecabezas. Sin embargo, cada nueva teoría parecía generar más dudas que respuestas. Por ejemplo, el descubrimiento del Homo habilis en África Oriental en la década de 1960 fue un gran avance, pero su relación con otros homínidos seguía siendo incierta. Más tarde, el hallazgo de los fósiles de los denisovanos en Siberia agregó otra capa de complejidad, mostrando que nuestra historia evolutiva es mucho más intrincada de lo que se pensaba originalmente. Pero, ¿por qué este concepto ha capturado tanto la imaginación del público? Tal vez porque el eslabón perdido simboliza más que una simple conexión biológica. Representa un misterio universal, una búsqueda por comprender quiénes somos y de dónde venimos. Además, la falta de pruebas concretas ha abierto la puerta a teorías alternativas y debates acalorados que van más allá de la ciencia. A medida que los avances tecnológicos, como el análisis de ADN y las imágenes en 3D, nos acercan a desentrañar este misterio, la pregunta sigue siendo: ¿encontraremos alguna vez el eslabón perdido o es un mito creado para llenar las lagunas de nuestra comprensión? Con este trasfondo histórico en mente, pasemos a examinar las pruebas que algunos creen que han sido ignoradas o incluso ocultadas deliberadamente. ¿Podría haber descubrimientos que contradigan las narrativas oficiales? La historia de la humanidad está llena de descubrimientos que, por razones desconocidas, han sido relegados al olvido o considerados inconvenientes para la narrativa aceptada. Desde fósiles que parecen fuera de lugar hasta artefactos que desafían las leyes de la arqueología convencional, el eslabón perdido podría estar escondido en estas anomalías que muchos prefieren ignorar. Uno de los casos más intrigantes es el del Homo floresiensis, descubierto en la isla de Flores, Indonesia, en 2003. Este pequeño homínido, apodado el Hobbit, tenía un cerebro significativamente más pequeño que el del Homo sapiens moderno, pero coexistió con nosotros hace apenas 50.000 años.
¿Cómo es posible que una especie tan primitiva haya sobrevivido tanto tiempo? Más aún, ¿por qué desapareció sin dejar rastro? Algunos científicos creen que la existencia del Homo floresiensis cuestiona directamente las líneas evolutivas que hemos trazado. Otro ejemplo fascinante es el de los denisovanos, cuyos restos fueron hallados en Siberia en 2010. Aunque sabemos poco sobre ellos, su ADN todavía vive en algunos grupos humanos modernos, como los aborígenes australianos y los pueblos de Nueva Guinea. Esto sugiere que los denisovanos no solo coexistieron con nosotros, sino que también se cruzaron con nuestros antepasados. ¿Podrían ellos ser una pista crucial para desentrañar el misterio del eslabón perdido? Más allá de los fósiles, están los objetos imposibles encontrados en capas geológicas antiguas. Entre ellos se incluyen herramientas de piedra que parecen haber sido fabricadas millones de años antes de la aparición de los primeros homínidos. Algunos investigadores creen que estos artefactos podrían ser evidencia de una civilización avanzada que existió mucho antes de lo que la ciencia oficial admite. Sin embargo, estos hallazgos a menudo son desacreditados o descartados como errores de datación. También hay testimonios de arqueólogos y científicos que aseguran haber enfrentado resistencia al presentar teorías alternativas. En muchos casos, los descubrimientos que no encajan en el marco establecido son etiquetados como pseudociencia sin una investigación adecuada. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Se están ocultando deliberadamente ciertas evidencias para proteger la narrativa dominante? El caso del cráneo de Paracas, encontrado en Perú, es otro ejemplo controversial. Estos cráneos alargados han sido objeto de especulación durante décadas. Algunos afirman que son el resultado de deformaciones culturales, pero otros sugieren que podrían pertenecer a una subespecie humana aún no reconocida. Estudios recientes de ADN parecen apoyar esta última hipótesis, pero las conclusiones han sido recibidas con escepticismo por la comunidad científica. A medida que nos sumergimos en estas historias, emerge un patrón. Cada descubrimiento que desafía las teorías establecidas es rápidamente descartado o minimizado. Esto no solo alimenta el misterio del eslabón perdido, sino que también genera preguntas más amplias sobre el papel de la ciencia y su relación con la verdad. Es posible que estemos más cerca de resolver este enigma de lo que pensamos, pero que las respuestas estén siendo ocultadas por intereses políticos o académicos. Y si ese es el caso, ¿qué tan lejos estaríamos dispuestos a ir para descubrir la verdad? Con estas interrogantes en mente, avancemos hacia un territorio aún más intrigante: las teorías alternativas que intentan explicar la existencia del eslabón perdido y su posible origen. A medida que los misterios alrededor del eslabón perdido persisten, muchas teorías alternativas han emergido para intentar explicar estas lagunas en nuestra historia evolutiva. Algunas de estas teorías desafían abiertamente las narrativas oficiales y exploran posibilidades que, aunque controvertidas, no dejan de ser intrigantes. Una de las teorías más populares es la de la intervención externa. Según esta hipótesis, la evolución humana no fue un proceso puramente natural, sino que fue influenciada por una inteligencia avanzada. Los defensores de esta idea apuntan a los llamados saltos evolutivos como prueba. Por ejemplo, el aumento repentino en el tamaño del cerebro humano hace unos 200.000 años sigue siendo un enigma para los científicos. ¿Qué pudo haber causado este cambio tan abrupto? Algunos creen que podría ser el resultado de ingeniería genética por parte de una civilización extraterrestre. Otra teoría fascinante sugiere que los humanos modernos podrían no ser descendientes directos de una sola especie, sino el resultado de un cruce entre varias especies de homínidos. Este mosaico genético podría explicar las diferencias significativas entre grupos humanos en términos de habilidades físicas y cognitivas. Sin embargo, esta idea plantea preguntas difíciles. Si somos una mezcla de varias especies, ¿quién o qué facilitó este cruce? También está la teoría del origen perdido, que postula que los humanos modernos podrían haber evolucionado en una región del mundo que aún no ha sido descubierta por los arqueólogos. Lugares como la Antártida, que una vez fue un continente habitable, podrían contener secretos sobre nuestros orígenes que aún no hemos explorado. Además, algunos creen que civilizaciones avanzadas de la antigüedad, como la Atlántida, podrían haber jugado un papel crucial en nuestra evolución, pero su legado se perdió con el tiempo. Por supuesto,
no podemos ignorar las teorías más controversiales, como la idea de que los humanos modernos no son una especie natural. Según esta perspectiva, podríamos ser el resultado de un experimento genético llevado a cabo por una civilización superior. Los textos antiguos, como los sumerios y su referencia a los Anunnaki, son citados con frecuencia como evidencia de esta hipótesis. Aunque estas ideas son descartadas por la comunidad científica, han capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, estas teorías no están exentas de críticas. Los escépticos argumentan que muchas de ellas carecen de pruebas sólidas y que son impulsadas más por el deseo de encontrar explicaciones emocionantes que por datos verificables. Aún así, no se puede negar que estas ideas nos obligan a cuestionar nuestras creencias y a explorar posibilidades que, de otro modo, nunca consideraríamos. Al analizar estas teorías alternativas, surge una pregunta fundamental. ¿Podrían todas estas ideas ser piezas de un rompecabezas más grande? ¿Y si el verdadero misterio del eslabón perdido no radica en encontrar una respuesta definitiva, sino en comprender que nuestra historia es mucho más compleja de lo que podemos imaginar? Con estas posibilidades en mente, avancemos hacia la siguiente parte de nuestro viaje: el impacto cultural y filosófico del eslabón perdido en nuestra sociedad y cómo este concepto ha moldeado nuestra percepción de nosotros mismos. El concepto del eslabón perdido no solo tiene implicaciones científicas, también ha dejado una profunda huella en la cultura y la filosofía humanas. A lo largo de la historia, la búsqueda de nuestros orígenes ha sido un reflejo de nuestra necesidad de entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito en el vasto entramado del universo. Culturalmente, el eslabón perdido se ha convertido en un símbolo de misterio e incertidumbre. Películas, novelas y documentales han explotado esta idea, presentándola como un enigma que, si se resuelve, podría alterar radicalmente nuestra percepción del pasado y el futuro. En muchas culturas, este concepto está vinculado a mitos y leyendas que intentan explicar el origen de la humanidad. Desde los gigantes de las escrituras bíblicas hasta las historias de los dioses creadores en la mitología mesoamericana, el eslabón perdido parece ser un eco persistente de estas narrativas ancestrales. En términos filosóficos, el eslabón perdido plantea preguntas fundamentales sobre nuestra identidad. ¿Somos simplemente el producto de la evolución o hay un propósito más elevado detrás de nuestra existencia? Esta interrogante ha sido debatida por filósofos durante siglos. Para algunos, como los existencialistas, nuestra búsqueda del eslabón perdido es una metáfora de nuestra lucha por encontrar significado en un mundo caótico. Para otros, como los defensores del diseño inteligente, el eslabón perdido es una prueba de que nuestra evolución fue guiada por una fuerza superior. El concepto también ha alimentado debates sobre la relación entre la ciencia y la espiritualidad. Mientras que la ciencia busca explicaciones basadas en evidencias tangibles, muchas tradiciones espirituales ven el eslabón perdido como un puente hacia lo divino. Esta tensión entre ambos enfoques ha moldeado gran parte de la narrativa moderna sobre nuestros orígenes, a menudo enfrentando a quienes buscan respuestas empíricas contra aquellos que valoran las creencias metafísicas. Finalmente, el impacto del eslabón perdido en nuestra psique colectiva es innegable. Nos recuerda que, a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos, aún hay misterios que escapan a nuestro entendimiento. Este enigma no solo nos motiva a seguir explorando, sino que también nos humilla, recordándonos nuestra fragilidad en el gran esquema de la existencia. Con este trasfondo cultural y filosófico, pasemos a explorar cómo la ciencia moderna sigue buscando respuestas y qué tecnologías están siendo utilizadas para desentrañar este misterio eterno. En la actualidad, la ciencia está más equipada que nunca para explorar el enigma del eslabón perdido. Los avances tecnológicos y las técnicas de investigación modernas han abierto nuevas puertas para comprender mejor nuestra historia evolutiva, desafiando teorías pasadas y generando nuevas preguntas. Uno de los avances más significativos es el análisis de ADN antiguo. Gracias a esta tecnología, los científicos pueden extraer y estudiar material genético de fósiles de homínidos que vivieron hace cientos de miles de años. Este enfoque ha revelado conexiones sorprendentes, como el descubrimiento de que los humanos modernos comparten parte de su ADN con neandertales y denisovanos, especies que antes se consideraban completamente separadas de nosotros. Sin embargo, esta información también ha generado nuevas incógnitas.
¿Qué otras especies podrían haber contribuido a nuestra genética que aún no hemos identificado? Otra herramienta revolucionaria es la tecnología de datación avanzada. Métodos como la datación por uranio torio permiten a los investigadores determinar con mayor precisión la antigüedad de los fósiles y artefactos, ajustando las líneas de tiempo evolutivas previamente aceptadas. Esto ha llevado al redescubrimiento de lugares como la cueva de Denisova en Siberia, donde fósiles de una especie desconocida desafiaron las ideas tradicionales sobre la evolución humana. La paleogenómica también ha jugado un papel crucial. Este campo combina genética y paleontología para reconstruir no solo los linajes de especies antiguas, sino también sus características físicas y comportamientos. Los científicos ahora pueden modelar cómo era el rostro de un homínido a partir de su ADN, lo que nos da una imagen más clara de nuestros antepasados y cómo pudieron haber interactuado con el entorno. Además, las tecnologías de escaneo en 3 dimensiones y la inteligencia artificial han revolucionado la manera en que se estudian los fósiles. Con estas herramientas, los investigadores pueden reconstruir esqueletos enteros a partir de fragmentos, simulando movimientos y comportamientos que ayudan a entender cómo vivían estas especies. También permiten realizar comparaciones detalladas entre fósiles de diferentes épocas, descubriendo patrones evolutivos previamente ocultos. Sin embargo, incluso con estas tecnologías avanzadas, el eslabón perdido sigue siendo un misterio elusivo. Cada descubrimiento parece plantear nuevas preguntas, como si este rompecabezas no estuviera destinado a ser resuelto por completo. Algunos científicos incluso sugieren que el eslabón perdido puede no ser un eslabón singular, sino una serie de conexiones perdidas que representan una evolución mucho más compleja de lo que se pensaba. A medida que continuamos utilizando estas herramientas para desentrañar los secretos de nuestro pasado, es importante reflexionar sobre lo que estos descubrimientos significan para nuestra comprensión de nosotros mismos. ¿Estamos realmente más cerca de resolver el misterio, o simplemente estamos descubriendo lo vasto y complicado que es el camino que nos llevó hasta aquí? Con estos avances en mente, pasemos al siguiente capítulo, donde exploraremos por qué el eslabón perdido podría no ser un misterio a resolver, sino un símbolo de la naturaleza inalcanzable de nuestras propias preguntas existenciales. A lo largo de nuestra historia, el concepto de un eslabón perdido ha sido más que una simple cuestión científica. Se ha convertido en un símbolo filosófico y cultural de lo inalcanzable. Si bien el eslabón perdido representa la búsqueda de nuestros orígenes, también simboliza algo mucho más profundo, el anhelo humano de comprender lo que está fuera de nuestro alcance. La fascinación por este enigma ha persistido a lo largo de los siglos, como un recordatorio de que no todo en el universo está destinado a ser comprendido. En cierto modo, la imposibilidad de resolver este misterio ha llegado a definir nuestra propia naturaleza humana. La necesidad de encontrar respuestas definitivas a las grandes preguntas sobre nuestra existencia refleja nuestro deseo constante de control y conocimiento. Sin embargo, esta búsqueda también nos recuerda nuestra limitación inherente frente a la vastedad del tiempo, el espacio y el universo. El eslabón perdido no es solo un vacío en nuestro conocimiento sobre la evolución, sino que también es un símbolo de los límites de nuestra comprensión. Cuanto más profundizamos en la investigación, más descubrimos que los misterios del pasado son inabarcables. Este fenómeno se puede comparar con la eterna lucha del hombre por entender lo inefable, la conexión con lo divino, el significado último de la vida, o incluso el propósito de la conciencia humana. La historia del eslabón perdido refleja esa lucha por comprender lo que siempre parece estar un paso más allá de nuestro alcance. Filosóficamente, este concepto nos desafía a pensar si acaso la verdadera sabiduría reside en aceptar que algunos misterios pueden permanecer sin resolver. Esta aceptación puede ser liberadora, pues nos invita a enfocarnos en el presente y en lo que podemos conocer, en lugar de obsesionarnos con lo que nunca será completamente revelado. Este punto de vista también se ve reflejado en las enseñanzas de diversas culturas y tradiciones espirituales que promueven la idea de que la búsqueda de respuestas no debe ser un fin, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Tal vez, la lección más importante que podemos extraer del eslabón perdido es que la belleza del misterio radica precisamente en su naturaleza inalcanzable. El misterio no es algo a ser resuelto, sino algo a ser experimentado, algo que nos invita a explorar sin la necesidad de respuestas definitivas.
Ahora que hemos considerado cómo el eslabón perdido actúa como un símbolo filosófico, es el momento de concluir este viaje con una reflexión sobre el impacto que este misterio ha tenido en nuestra forma de pensar y vivir. Al final de este recorrido, hemos explorado cómo el eslabón perdido se presenta como un enigma científico, filosófico y cultural. A través de los avances en genética, arqueología y tecnología, hemos ido desentrañando fragmentos del pasado. Pero, a pesar de los esfuerzos, el eslabón perdido sigue siendo un misterio incompleto, un símbolo de nuestra eterna búsqueda por comprender lo desconocido. Pero, en lugar de ver esta incógnita como un obstáculo, podemos interpretarla como una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa. La historia del eslabón perdido nos lleva más allá de la ciencia y la filosofía. Nos invita a cuestionarnos sobre la naturaleza de nuestra existencia, sobre nuestra relación con el misterio y sobre nuestra constante necesidad de encontrar respuestas definitivas. Es posible que nunca lleguemos a encontrar el eslabón perdido, pero quizás esa es la verdadera lección que podemos aprender de él. El valor no está en la resolución del misterio, sino en el viaje de exploración y descubrimiento. Nos recuerda que el proceso de buscar, cuestionar y maravillarnos ante lo inexplicable es lo que da sentido a nuestra vida. En última instancia, el eslabón perdido podría ser solo una metáfora para los misterios más grandes de la vida, aquellos que, por más que los busquemos, nunca llegaremos a comprender por completo. Ahora que hemos recorrido juntos esta reflexión, dejo la pregunta abierta para ustedes, queridos espectadores. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de nuestra búsqueda del eslabón perdido? ¿Es el conocimiento lo que nos impulsa, o es simplemente nuestra necesidad de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos? Los invito a dejar sus pensamientos en los comentarios y a seguir explorando los misterios de la historia y de la humanidad con nosotros.